la sintonía que abre nuestras preguntas a la historia que responden cada lunes César Vidal. Buenos días, César, bienvenido. Muy buenos días, y Isabel. Jorge Alcalde. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hoy, además, varias las inquietudes de nuestros oyentes, inquietudes históricas. No sé, César, si todo lo que estamos viviendo o hemos vivido este fin de semana en Palma de Mallorca... Hay cosas que recuerdan, ¿eh? Sí, sí. Además de que pasará la historia, ¿no? Me imagino que eso de que le hayan apartado a Urdangarín de la Casa del Rey no significa que no se pongan los libros de historia. No. Yo no tengo la menor duda de que va a pasar a los libros de historia. Lo que no sé si va a ser una pequeña nota a pie de página o va a ser un párrafo más destacado. Todavía no hay perspectiva. O si solo seréis unos cuantos historiadores los que lo tengáis en Eso cuenta. también es posible. Y el resto puede que maquillen un poquito las informaciones. Bien, historia@eslamanana.com es el correo electrónico al que pueden dirigir sus inquietudes históricas, todas las preguntas que nos van formulando a lo largo de cada semana. Y vamos a empezar con una duda que nos hacía, una pregunta que nos formulaba Pablo Carbó, uno de nuestros oyentes. Dice así: ¿cómo se explica que un hombre como José Sanjurjo, que había apoyado la dictadura de Primo, que fue el que lideró el primer intento de golpe de Estado contra la República en el 32, que fue junto a Franco y Mola el cabecilla de la sublevación del 36, se pusiera a las órdenes del Comité Revolucionario Republicano en abril del 31? Añade este oyente: ¿cómo puede ser que uno de los mayores enemigos de la República fuera a la vez el hombre clave en su nacimiento? Preguntas además con su propio contenido editorial. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el gran problema de Sanjurjo es que era fundamentalmente un desengañado. Es decir, yo creo que el personaje de Sanjurjo es un personaje que tiene enormes paralelos con otro de los personajes que ayudó, y además de manera mucho más decisiva, al advenimiento de la Segunda República, y que luego en el 36 también se alzó contra el Frente Popular, que es el caso del general Queipo de Llano. Es decir, estamos hablando de gente que había vivido la experiencia de la dictadura de Primo de Rivera. Algunos quedaron muy desengañados con esa experiencia. En el caso de Queipo de Llano fue muy fuerte, en el caso de Sanjurjo algo menos. Hay que tener en cuenta que Primo de Rivera hizo cosas que estaban bien, pero también estuvo unido a escándalos económicos como el de la caoba, que era una querida que él tenía, la que llamaban la caoba por el color de su cabello, y en un momento determinado, en las notas de obligatoria inserción en prensa que obligaba el dictador a poner, pues había aparecido en un periódico haciéndose eco malicioso de que el hermano de la caoba hacía negocios, porque para eso era el hermano del amante de Primo de Rivera. Había quien había puesto una noticia, un titular que decía: ha subido el precio de la caoba. Esto cualquier persona inteligente lo hubiera dejado pasar y no le hubiera dado más vuelta, pero Primo de Rivera se agarró un rebote tremendo y obligó a poner una nota diciendo que lo de la caoba era una referencia a la madera y no en absoluto a una señorita que se llamaba no sé qué, con lo cual ya todo el mundo se enteró de que la caoba era la amante de Primo de Rivera, que el hermano hacía negocios, que era un sinvergüenza, etcétera, etcétera. Esta gente, cuando se produce la caída de la monarquía en abril del 31, no es que quieran, en el caso de Sanjurjo, no es que quisiera el advenimiento de la República, pero consideraba que la monarquía y especialmente Alfonso XIII habían cubierto un ciclo histórico y no estaban dispuestos a derramar sangre para que Alfonso XIII se mantuviera en el trono. En el caso de Queipo de Llano, si acaso, para que Alfonso XIII se marchara. En el momento en el que se inicia el primer bienio de la Segunda República, que es un gobierno de republicanos de izquierda y del Partido Socialista, Sanjurjo se desilusiona con la República, no tanto con el régimen en sí como con la orientación de izquierdas, y cuando él empieza a pensar en un golpe de Estado es cuando se está discutiendo, por ejemplo, la reforma agraria. Y él piensa que efectivamente la reforma agraria es confiscatoria en algunos casos, es injusta, articula un golpe de Estado que fracasa escandalosamente, porque a esas alturas casi nadie está pensando en un golpe de Estado. Es condenado a cadena perpetua, se escapa, se establece en Portugal y en un momento determinado vuelve a entrar en la historia cuando se piensa que podría ser el nombre de la junta militar que va a dar un golpe contra el gobierno del Frente Popular. De modo que yo creo que Sanjurjo en buena medida fue consecuente, es decir, había dejado de creer en Alfonso XIII, no creía en una república de izquierdas ni en el año 32, ni mucho menos en el año 36, y en un momento determinado pues pensó como otros que la única manera para evitar la revolución pues era dar un golpe militar, que no era inicialmente antirrepublicano, sino contra el Frente Popular, y la prueba está en que tanto Mola como, por ejemplo, Queipo de Llano se sublevaron no con la bandera bicolor, sino todavía con la bandera republicana y al grito de Viva la República. De hecho,
Hay alguna que otra pregunta y vais a tener que explicarlo más a menudo, César, esa relación que se establece siempre entre República e izquierdas, que no siempre se No, da. no es cierta. Eso ha sido una deformación, sobre todo de la historiografía de izquierdas, pero hay que tener en cuenta que es verdad que en el advenimiento de la República las fuerzas de derecha son limitadas, fundamentalmente están limitadas al Partido Radical y luego a gente que venía de la monarquía, como podía ser el caso de Maura, como podía ser el caso de Niceto Alcalá Zamora, etcétera, pero la República en principio no tenía por qué haber sido de izquierdas o de derechas. Yo me atrevería a decir que aunque es una constitución quizá bastante sectaria en algunos temas, como es por ejemplo la cuestión religiosa, sin embargo era una constitución con la que podían gobernar las derechas perfectamente, gobernar durante un tiempo las derechas, y la prueba de hasta qué punto no necesariamente tenía que ser de izquierdas es que en un momento determinado la izquierda llega a la conclusión de que tiene que destruir el sistema republicano del 31, en octubre del 34 y después en febrero del 36, porque ese sistema es demasiado burgués para las metas políticas y sociales que ellos tienen. Yo creo que eso determina que gente que incluso ha apoyado la República con entusiasmo, como Queipo de Llano, decida que se sublevan no contra la República, sino contra el gobierno del Frente Popular. Yo veía hace cosa de una hora y pico una foto en mi despacho, foto en la que aparece Ramón Franco con Queipo de Llano, Indalecio Prieto y Largo Caballero. Están juntos y es curioso que dos de esos personajes acabaran entre los alzados, tanto Ramón Franco como Queipo de Llano, que eran republicanos históricos, pero acabaron en el lado de los alzados contra el Frente Popular, y por el contrario Indalecio Prieto y Largo Caballero pues acabaron en el lado del Frente Popular durante la guerra. Es decir, la República, posiblemente una de sus grandes desgracias fue la incapacidad de construir un régimen que fuera aceptable para izquierdas y para derechas, pero que no tiene por qué identificarse con la izquierda, porque eso es algo ya de las postrimerías de la Segunda República previo al estallido de la guerra civil. Cambiamos de siglo, hacemos ahora referencia a una pregunta que nos